Bienvenidos y gracias por conectarse una vez más a nuestro programa Yo Digo No Más Talk Show. Un programa creado para traer conocimiento a lo que yo llamo la pandemia silenciosa del abuso sexual. De aquí vamos a crear un espacio donde tú puedes empezar a romper el silencio y escribir tu historia de nuevo. Mi nombre es María Truza y yo, como muchos de ustedes, fui víctima del abuso sexual a la edad de 9 años. Pero hoy estoy aquí, ayudando a todos ustedes a romper el silencio y decir no más. Este programa es muy especial para mí. Como invitado tendré a mi hermano Viriato Alba. Viriato va a contar de su perspectiva qué pasó esa noche cuando a la edad de 9 años yo fui abusada brutalmente por un hombre, un brujo, que mi padre hizo un acuerdo. Todavía no sé qué es, pero vamos a entender bastante de mi historia. Hoy, como invitada experta, tenemos aquí a la psicoterapeuta Lisette. Lisette, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y muchas gracias por invitarme. Estoy honrada de estar en tu show. Para mí es un honor tenerte porque eres alguien que ha impactado a mi familia. Yo sé que aparte de mi familia te ha visto porque necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda. Eso es algo que quiero que entiendan. Yo digo que yo tuve 6 años de terapia y para mí fueron años que cambiaron mi vida. Por eso quiero que nos concentremos hoy cómo mi padre hizo este acuerdo y en realidad se murió y nunca yo tuve la oportunidad de hacerle esta pregunta. Pero acuerdo entre familias y los abusadores es algo que lamentablemente existe mundialmente y destruye la vida de los niños. Una niña de 10 años que la madre o el padre la entrega por algún negocio que ha hecho. El efecto para esa niña. Háblanos de esto. Desafortunadamente, esos efectos son de por vida. Estas experiencias traumáticas de niñez nos duran por vida porque son las cosas que en nuestras edades formativas, llámese a los 9 años, 10 años, cuando uno está aprendiendo a querer, amar, a tener seguridad y confianza, que eso se nos robe. Entonces, como adultos, llegamos a ese punto que traemos toda esa negatividad, todo ese trauma en nuestras relaciones de amistades como adultos, como queremos, como somos padres, y nos afecta en maneras muy negativas que a veces ni nos damos cuenta que esas experiencias negativas de niñez nos están siguiendo ahora en madurez, en ser mujer. Dicen que el abusador ha sido abusado la mayoría de veces. Y vamos a hablar de, siguiendo los casos que muchos turistas están yendo a diferentes países, como la República Dominicana. Yo lo he visto en una playa que se llama Sosúa. Yo he visto niñas tú la ves, que son niñas de 13, 12 años, con hombres que son obviamente extranjeros y están yendo a abusar de estas niñas. El abusador abusa. ¿Tú crees que muchas de estas personas que están haciendo eso, porque la culpa no solo es de la familia, están estas personas que están yendo a comprar la virginidad de una niña? Que la responsabilidad, hay dos personas aquí, ¿verdad?
Sí, es muy interesante porque en una parte ahí está la desesperación de las familias en nuestros países buscando el bienestar o poder comer, las cosas básicas que uno a lo mejor en nuestros países lo toma como si no fuera nada. En nuestros países, desafortunadamente, es algo muy esencial. Los padres se ven desesperados y buscan la manera de buscar dinero. No es correcto, pero también hay una falta de educación, la desesperación que lleva a esa vida. Ya que la niña, vamos a decir, a esa tierna edad se introduce a esa vida, es muy difícil cambiar porque ahora está conociendo otra vida que es muy difícil cambiar salir de eso. Sí. ¿Ok? Sin ayuda y sin apoyo. Se hace un ciclo vicioso. Exacto. La persona que está buscando, definitivamente hay problemas sociopáticos, porque predatorios, que un hombre mayor le atraiga a una niña de 9, 10 años, es algo que ya viene de niñez, depende de las experiencias individuales de esa persona, o trauma que hayan podido pasado, no necesariamente sexual, sino el entendimiento de ellos a qué es el amor, a qué es querer, a qué es el cariño. Todo eso tiene que ver. Definitivamente viene de los dos lados, la persona que lo busca y la persona que entonces lo pone en adelante. Gracias, Lizeth. Lamentablemente los traumas son parte de nuestras vidas. Muchas personas sufren diferentes traumas donde pierden el control. Yo creo que perder el control, quieres tomar el control destruyendo otra vida. Vamos a analizarnos, vamos a reflexionar. Si tú eres una persona que tú tienes el deseo de estar con un niño, consigue ayuda. Consigue ayuda. Los abusadores han sido abusados muchas veces. Vamos a romper las cadenas del abuso sexual juntos. Gracias. Gracias por tenerme, un placer. En el segmento de inspiración van a tener la oportunidad de empezar a entender mi historia. María Trusa, una niña dominicana, y para poder compartir mi historia, yo decidí que quería traer a alguien que para mí es uno de los seres más cerca a mi pasado y que conmigo sufrió bastante. Mi hermano Viriato Alba. Beli. Gracias por tenerme aquí. Beli, es un placer poder compartir con todas las personas que nos siguen la historia de nuestra familia, porque en realidad podemos creer que es mi historia, pero no es solo mi historia, porque lo que pasó conmigo afectó nuestra familia, todavía sigue afectando nuestra familia. Sí. A la edad de 9 años, voy a empezar a la edad de 8 años, cuando ustedes compren mi libro van a entender que el libro empieza de la edad de 8 años hasta los 55 años. Mi madre tuvo que venir a los Estados Unidos porque se estaba divorciando de nuestro padre, que era un padre alcohólico, y ella decidió venir. La historia es larga, pero la voy a llevar a la noche que cambió mi vida, que destruyó muchos años de mi vida. A la edad de 9 años, mi padre decidió una noche venir con un brujo y iba a decidir llevarse a mi hermanito. Henry tenía como 4 años, creo, más o menos. Ya. Yo decidí que no, él no se lo iba a llevar y estaba luchando contra él. Y mi padre dijo, pues te vas tú. Mi padre, quien está supuesto a ser mi protector. Mi padre decidió esa noche meterme en el carro de este brujo. Bueno, yo creo que era el carro de
de él. Esa noche me deja en la casa del brujo. Imagínense, a la edad de 9 años, yo no sabía lo que iba a pasar conmigo, pero sí sabía que era algo que iba a cambiar mi vida. Lo sabía, sola, en este cuarto donde él hacía brujería. Me hizo tomar una botella de whisky sin parar. Esta niña, una botella de whisky. Después decidió llevarme a un motel y en el motel empezó a violarme. Cada minuto, cada hora. Fue la noche más larga de mi vida. Fue la noche que destruyó no solo mi cuerpo, porque de la forma que me violó fue tan fuerte que tuvieron que hacerme una operación, porque destruyó mi ovario derecho. Y casualmente tengo una cicatriz que por el resto de mi vida, de esa noche, marcó mi cuerpo. Fue duro sobrepasar esta trayectoria. Esa noche no solo me destruyó a mí, pero sí destruyó a nuestra familia. Billy, ¿qué sientes al escuchar esta historia? Para mí es como si estuviera reviviendo todo de nuevo, porque muchas veces me culpé mucho por dejarte ir, porque yo no me levanté ese día y me fui contigo. Y todo ese tiempo yo dije, el culpable fui yo. Y cuando supe lo que pasó, porque en realidad yo no tenía conocimiento, era joven también. 11 años tú tenías. No tenía conocimiento de lo grande y lo difícil que había sido la situación. Me acuerdo como ahora que mi tío Ñongo me dijo, y salió conmigo, me dijo, cogió un machete y salió conmigo en un carro y salimos a buscarlo porque papá llegó solo. Y él dijo, algo ha pasado con María, con la niña. Y salimos como locos a buscarlo. Y cuando Ñongo me dejó a mí en el lugar donde él vivía, porque dijo, si tú, quédate tú aquí, necesitamos a alguien que se quede aquí y yo sigo buscando. Yo traté de decirle que no, que yo no quería estar ahí, pero él me dijo, quédate tú, y yo me quedé, y ahí ustedes llegaron. Y tú me dijiste a mí en ese momento, Billy, me destrozaron mi vida. Y para mí eso fue muy triste. Y a la vez no entendía lo que estaba pasando, porque yo debía haberlo matado ahí mismo. Yo quería, en realidad yo ni sabía lo que estaba pasando. Pasó el tiempo, te llevamos a nuestra casa y todo, y ahí yo empecé a entender el daño que había. Y empecé a golpear la pared de concreto. Me sangraba mi mano del dolor que yo sentía y de la angustia de saber que yo no te pude proteger y que yo fui el que te dejé que te llevaran, que yo pude haberlo parado eso. Pero las cosas pasan en la vida y uno no se explica por qué. Tú tenías 11 años. Pero sí me dañó mucho tiempo. Y lo triste es que nunca hablamos de esto. Hasta hace poco que tú empezaste con tu movimiento y que me alegro muchísimo que lo hayas hecho, porque va a impactar mucha gente. No solo lo que tú dijiste, no solo se daña el abusado, sino el resto de la familia.
47 años me tomó En silencio. romper el silencio. Me recuerdo que nosotros estábamos entrevistándote porque soy parte de un documental que todavía no ha salido y por primera vez yo escuché esa parte de la historia y me afectó mucho. Lloré mucho. Yo siempre digo que son heridas que se curan y casi la podemos cerrar completamente, pero siempre hay una pequeña parte de esa herida que está en ti hasta el día que tú mueras. Porque cuando yo entendí lo que tú sufriste, yo entendí cómo tú me amabas. Porque tú siempre, desde que eso pasó, Traté de protegerte. trataste de protegerme. Con los novios te traté de proteger muchísimo. Con tanto que mandaba a Paula, que era la que nos cuidaba a nosotros. Digo, si María va al cine, yo quiero que tú vayas con ellos. Y no me lo dejé que se besen, ni nada. Protégemela. Y Sí. así fue. Bueno, romper el silencio no es fácil, pero es posible. Y hay una libertad en el alma que se siente cuando tú rompes el silencio, que es única, única. Pero tan difícil es que cuando yo empecé a romper el silencio, porque algo que yo quiero que las personas que estén viendo este programa entiendan, yo no quiero que se queden en la pena que ustedes están sintiendo ahora mismo, porque obviamente escuchar este dolor de mi hermano, escuchar mi historia es dura, es una historia fuerte, pero es una historia también de resiliencia. Miren dónde yo estoy hoy. Estoy aquí teniendo a mi hermano invitado en un show de Yo Digo No Más, donde estamos alimentando a la familia. ¿Cómo? Ayudando a la familia a traer este conocimiento de lo que yo llamo, Billy, tú me has escuchado decir, la pandemia silenciosa, porque es silenciosa. 47 años para mí, yo hablar. Las personas que empezaron a escuchar mi historia no creían nunca que eso era posible. Mis hermanos todavía, increíblemente, no nos hemos sentado juntos a hablar del impacto de ellos, cómo ellos se sienten, cómo se sintieron, como yo lo estoy haciendo con Billy hoy. Pero eso viene, porque hablar es curar. Y para mí, Billy, yo sé que esto es duro para ti, revivir esto, pero cada vez que lo revivimos se hace más fácil, se entiende más, se siente uno más liberado. Y yo quiero agradecerte de corazón de que tú decidiste, después de un tiempecito, tener el valor y venir a sumarte a nuestro movimiento de Yo Digo No Más para seguir impactando a todas las personas que lo necesitan tanto. ¿Cuál sería el último mensaje que tú quisieras dar a las personas que nos están siguiendo ahora mismo y quizás están pasando por lo mismo que nosotros pasamos? Bueno, mi mensaje sería simplemente decirle que no se queden callados, que el silencio no es la cura. Hay que decir y escuchar a la persona que ha sido abusada y que no se queden callados por nada, que busquen la manera como ayudar a esa persona y darle apoyo, porque en realidad no solamente el abusado, sino la familia entera va a sufrir. Es una pandemia, como tú dices, que afecta mucho y va a afectar a mucha gente. Sí, sí se puede curar y puedes ir
de víctima a creadora o creador. Yo soy prueba. Yo no me quedé estancada en el pasado. Yo decidí un tiempo decir no más. No le voy a dar más tiempo al pasado. Voy a vivir el presente y voy a imaginar el futuro, pero un futuro de creación, no de víctima. Y por eso hoy yo te invito a ti también que te unas a este movimiento y tú, como Billy y yo, decimos no más. En mi libro yo hablo de algo muy especial, que es el árbol de tamarindo. Fue mi refugio en esos momentos de turbulencia en mi vida a la edad de 9 años. Ahí encontraba paz. No sé por qué, pero todos necesitamos un espacio para encontrar refugio y poder reflexionar y reconectarnos con nosotros mismos. Hoy voy a compartir con ustedes una meditación que he hecho para conectarme con esa niña en ese árbol de tamarindo. Aquí están viendo detrás de mí, en nuestro escenario, el árbol de tamarindo. Voy a hacer esta reflexión, esta meditación que para mí es algo muy especial con todos ustedes. Ustedes, las personas que han sufrido de un abuso sexual, pueden hacerla conmigo. Vamos a respirar profundamente por 4. 1, 2, 3, 4. Mantenemos el aire en 4 y respiramos el aire en 8. Hacemos eso 2 o 3 veces y hablamos con nuestra niña o nuestro niño. Jackie, aquí estoy. Estoy enfrente a ti, diciéndote que estás bien, que te he protegido, que te he cuidado, que todo ese dolor que tú sufriste no fue en vano, que estamos aquí triunfadoras, estamos felices y estamos en paz. Yo te traigo la paz. En mi corazón te siento, en mi corazón te libero. Eres y has llegado a ser un ser maravilloso. Estoy aquí contigo, te he protegido, te he querido y ya estás libre de ese dolor. Es liberante. Háganlo y cuídense. Quiero darle las gracias a todos ustedes una vez más por unirse a nuestro show Yo Digo No Más. A mi hermano Billy, de corazón, agradezco que te uniste a mí esta noche para compartir nuestra historia, porque no solo es mi historia. A mi equipo de producción, gracias. A todos ustedes lo quiero invitar que se unan a la familia de Yo Digo No Más. Vayan a nuestra página web, digan su historia, rompan el silencio,
porque juntos podemos decir no más y hacer un impacto más grande.